Nos encontramos en una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En esta ocasión vamos a platicar con Georgina Sánchez Ramírez y Carolina Guerrero en relación a la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se estará conmemorando del 1 al 7 de agosto de este año 2024. Bienvenidas a Voces de la Ciencia. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que hay muchísimos elementos que podríamos enumerar de por qué es tan importante la lactancia materna. Yo creo que si nos vamos así en el tiempo, en el origen de la vida, para los mamíferos es vital, ¿no? Ha sido vital. Tomemos en cuenta que no siempre ha habido otros sucedáneos de leche ni otras cosas que suplan al pecho, y entonces originalmente es la línea de sobrevivencia de las especies mamíferas, y los seres humanos somos mamíferos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es primordial e innegable la importancia de la lactancia. Ahora, en tanto seres humanos sociales y culturales, esto no se da nada más como por un simple instinto. Hay muchos elementos que han jugado a través de la historia en la importancia y la prevalencia de que las madres puedan lactar a sus bebés. En ese sentido, por eso es muy importante hacer hincapié a lo que se refiere a cada año, la Semana Mundial sobre la Lactancia, porque desafortunadamente hoy en día hay una tremenda crisis de bebés recién nacidos que no están siendo lactados todos. Se estima, más o menos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que solamente 4 de cada 10 nacidos son lactados con lactancia exclusiva por los primeros 6 meses. Sabiendo que además de todos los elementos nutricios que tiene la lactancia, que tiene un código especial cada mamá con su cría, hay toda una serie de factores, ¿no? De apego, de afecto, de calor, que son muy importantes en el momento de la lactancia materna en estos tiempos. Hay objetivos y metas de que al menos para el 2025 se suba a 5 de cada 10 niños lactados a nivel. México anda en cifras similares, y entonces por eso es muy importante este llamado a reivindicar todos los elementos que son indispensables para lactar, porque no se trata nada más de quiso lactar o no quiso lactar. Es mucho más complejo y hay otros elementos que influyen en que esa lactancia pueda darse como lo que es algo fluido, amoroso y como un derecho humano. Lo que se busca con la Semana Mundial y sobre todo en este año, lo que invita a Guava, que es quien organiza y quien lanza este lema y la Semana Mundial en general desde el 92, es poder impulsar y poder también subrayar el punto de que al final todas las mujeres requieren un apoyo puntual, respeto y proceso, sobre todo un sistema que abone y que abrace a esta diada, a la mamá, al bebé, para lograr esta lactancia materna, y que no todas las mujeres tienen acceso a este sistema. Que en muchas ocasiones y sobre todo en algunos lugares donde está repuntando la lactancia materna en algunas zonas o situaciones en específico, puede estarse dando por una especie de privilegio de las personas que tienen acceso a personas capacitadas que puedan acompañarles en su lactancia, que tengan el privilegio de contar con un hospital amigo de la maternidad y en donde puedan estar mamá y bebé juntos, en donde se respete el proceso de nacer, el proceso de amamantar, donde se acompañe, se acuerpe y se haga con conocimiento, conciencia, y por tanto no se hagan procesos invasivos que puedan ir limitando el acceso a esta lactancia, y eso se convierte en un espacio de una u otra forma pues de privilegio. Lo que se busca es hacer que esto suceda para todas. Fíjate que yo creo que en este sentido es muy importante tener una mirada que no sea individualista, que no sea a partir de juzgar de es que antes las mamás sí lactaban y ahora ya no quieren. En principio, antes las mamás lactaban, ¿de qué época nos estamos refiriendo? Las mamás lactaban masivamente en muchas partes del mundo, por ejemplo, a principios del siglo pasado. Pero a mediados del siglo pasado, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las herencias más fuertes que dejaron a la humanidad fueron todos los avances en farmacéutica y en fármacos, pero también en algunas cosas muy perversas en cuanto a alimentación. Se crearon muchísimos alimentos en polvo, ¿no? Frijoles en polvo, puré en polvo, sopa en polvo y leche etiquetada como materna en polvo también. Y eso entra dentro de una dinámica de mercado. Había que generar público que la consumiera. Y entonces, en los 50, 60, que además
en todo el contexto mundial, pero en particular en nuestro país, en México, también se hace muchísimo más popular y mucho más énfasis a todas las políticas de el nacimiento de las criaturas en hospitales. Entonces ahí se hace toda una serie de procesos, digamos, de una alimentación racional se llama, ¿no? Y que es que entonces se desplaza la importancia sobre la lactancia materna que emana de un pecho, el que sea, y se prepondera por todos lados y se bombardea, estamos hablando de los 50 del siglo pasado, que lo mejor es dar biberón, ¿no? Esta agua con este polvo y que es muchísimo mejor, sobre todo en las regiones donde, otra vez, ¿no? Las mujeres están más vulnerables, ¿no? Las mujeres desnutridas, las mujeres pobres, las mujeres en cárcel, las mujeres en cualquier condición de vulnerabilidad, pues tienen una leche de más mala calidad. Sí, me gustaría andar en el tema de poder cuestionarnos en qué lugar quedan, en este cambio de generación que bien enumeras, en dónde quedan los conocimientos que se iban transfiriendo generacionalmente de la lactancia, ¿no? O sea, la lactancia se iba heredando como una forma de convivir, como una forma de existir. Y las mujeres aprendíamos a amamantar viendo amamantar, ¿no? Entonces veíamos a la vecina, tal, las primas, por alguna razón no podía amamantar, la amamantaba la otra prima, la prima salía a algún lugar y regresaba y el bebé ya había comido, ¿no? Las hermanas. Había una situación de parentalidad en donde se criaba, se acuerpaba e incluso se amamantaba en equipo, ¿no? Entonces se iba construyendo este conocimiento de nuestros propios cuerpos, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia necesidad también de descanso, de qué necesita la prima que acaba de parir y entonces todas acompañamos a la prima. Entonces esta situación se daba de una forma mucho más fluida, de una forma mucho más segura, hace generaciones. Viene toda esta situación que enumeró cabalmente Gina y lo que sucede es de que entonces se va corrompiendo en nuestra propia autocapacidad, ¿no? Entonces ahora ya las abuelas que ahora están recibiendo a sus nietos, vivieron procesos en donde sus lactancias se las robaron, ¿no? Ni siquiera se les cuestionó si querías amamantar o no querías amamantar, es que no lo puedes. En San Cristóbal puedes amamantar por todos lados, pero claro, tenemos también una comunidad indígena alta en donde se amamanta libremente y entonces pues, nosotros nos sentimos muy cómodas amamantando acá. De repente las compañeras que vienen, que viven de aquí, que son por ejemplo, yo que sé, europeas o incluso del norte o del Bajío, cuando regresan a su ciudad de origen, se confronta esta situación de ellos. Yo estoy acostumbrada a sacarme la chichi sin ningún tema y acá me siento como que todo el mundo me ve raro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no podemos dejar de mirar que al final es un doble discurso de una sociedad patriarcal muy machista, ¿no? Porque ya lo mencionó Caro, ¿no? Sí, hay una oda social a las tetas, pero a las tetas como una cuestión de un objeto para satisfacer a lo otro, ni siquiera a las propias mujeres, ¿no? Porque también los senos son un espacio de placer sexual para la propia portadora de los senos, en caso que no seas madre o que ya no estés lactando, ¿no? Pero esta doble moral, ¿no? Heredada de una visión patriarcal en donde incluso los cuerpos son objetivados para que sirvan a lo que se etiqueta que deben de servir, nos da al final todos estos resultados de creer que hay un derecho de decir quién, cómo y a qué horas puede alimentar a su criatura, ¿no? La mujer decide cómo, dónde y de qué manera quiere lactar y la sociedad no solo respeta, sino protege, avala y aplaude. ¿Y existe algún tiempo determinado en cuanto a la edad del bebé para dejar de darle pecho? No. ¿O cómo es este proceso? ¿El bebé por sí solo va soltando? Depende también mucho de la experiencia de la mamá y de su situación también, ¿no? O sea, de repente, a ver, las recomendaciones, hasta los 2 años, hasta los 6 meses de forma exclusiva, pura leche humana, leche materna, hasta los 2 años con alimentación complementaria y a partir de ahí lo que dice la Organización Mundial de la Salud es a partir de ahí cuando mamá y bebé quieran. Interesante lo que nos comentas, Carlos, porque justamente existen muchos mitos en donde dicen, no, si ya tiene nietitos, ya no le des pecho porque si no me va a terminar lastimando y mejor verlo retirando, darle biberón y... No, sí, te digo, de repente hay muchas mamás que ven como si fuera una falta nunca haber dado biberón, ¿no? Es que tiene 3 años y va a entrar a la guardería y me dicen que tienen que llevar biberón, pero yo nunca le di biberón. Pues eso está muy bien, no pasa nada. Puede tomar un vaso perfectamente, no necesitamos pasar por la faceta de un biberón, ¿me explico? Que no lo tuvieron que usar o se usó por alguna razón, se usó.
pero no es que tengamos que pasar por ahí. Entonces al final es reconocer que cada familia normalmente tiene su dinámica y que el destete llega normalmente cuando tiene que llegar. Ahora con esto que nos comentas, yo les pregunto a ambas, ¿qué es lo que definiría una lactancia exitosa y por qué? Para mí, el bienestar. Porque exitosa, porque para mí el éxito es el que la mamá logre la meta que ella buscaba. De repente, como término académico, lactancia materna exitosa se le nombra cuando se logran 6 meses de lactancia materna exclusiva y hasta los 2 años como mínimo, y después cuando la mamá y el bebé decida. Ese es como el término técnico. Pero de repente tenemos una mamá que ha luchado por su lactancia y ha vivido diferentes situaciones, como las que acabamos de nombrar antes, con diferentes intervenciones, con muchísimas situaciones en el medio, y que tiene una lactancia tal vez mixta, donde tiene cierto porcentaje de lactancia materna y cierto porcentaje de lactancia artificial, ¿no? Y para ella y para su visualización y para su experiencia, no es exitosa, ¿no? Híjole, a mí me parece súper doloroso porque entonces para mí es exitosísima. El porcentaje que hayas logrado de tu lactancia es exitosísima. La experiencia de tener a tu bebé en la chichi es exitosísima. La experiencia de haber logrado, buscado, extendido, es exitosísima. Y yo creo que esto tiene que ver con que generalmente el ejercicio de la maternidad parte de la no suficiencia, ¿no? Hay ahí todo un problema freudiano de nunca sentirte suficiente, ¿no? Y obviamente el tema de nutrir a tu hijo o tu hija pasa por este filtro de no fue suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionarnos muchas cuestiones, muchas situaciones relacionadas con el ejercicio de la maternidad, con el maternaje individual y el colectivo, ¿no? El social. Entonces, ¿qué es exitoso? Que tu hijo esté bien, que tu hija está bien, ¿no? Y que atrás de eso hay toda una historia, ¿no? De dolor, de luchas, de conquistas, ¿no? De cosas que se apegaron bastante a lo que decía un libro, a lo que decía el pediatra, y otra que fue toda una odisea que te llevó además a conocer muchos más elementos y a lo mejor aunque tú no lo hiciste exitoso, eso te llevó al camino a ayudar a otras mujeres a que lo hicieran mejor, ¿no? Entonces yo creo que esto de partir siempre que cada proceso es un aprendizaje y que nos tenemos que tomar siempre con pinzas estos términos neoliberales de exitoso, 100%, a lo máximo, supermamar, todas estas cuestiones Óptima. son muy óptima, ¿no? Creo que tenemos que tener siempre esta mirada crítica y más en el ejercicio de la maternidad, que va a incluir la lactancia, pero también otras cosas, ¿no? Que cuánto pesa el bebé, que si no tiene caries en los dientes, en fin, todo parece ser un sistema de indicadores que va a medir la capacidad de madre que eres, si eres exitoso o no eres exitoso. Entonces yo creo que todos estos elementos hay que tomárnoslos con pinza, con muchísimo más información y acompañamiento, como ya mencionó Caro. Hoy en día la verdad es que lo de las redes sociales son un gran aliado, si quieres, porque también hay muchísimas redes que te súper aconsejan, ¿no? Cuestiones que no son necesariamente valiosas, ciertas o con evidencia científica, ¿no? Que te dicen, no, ya quítale eso y dale el bote dorado de leche. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo alcanzaríamos el objetivo de amamantar a nuestro bebé? Otra vez regresamos al privilegio. Si tienes la oportunidad, conseguir un equipo de profesionales de la salud que sepan de lactancia. Y no solo que sepan de lactancia, sino que sepan de cómo atender el proceso, ¿no? Revisar pediatría, que la persona que acompaña al nacer a tu bebé, ginecología o la profesional de salud que elijas, tenga elementos claros de que haga lo que tú deseas hacer. Si tú quieres parir, entonces revisa los indicadores de esa persona. ¿Cuántos partos atiende al mes? ¿Cuántas cesáreas atienden al mes? Revisar que el espacio donde te toca, donde vas a nacer, donde va a acompañarse a nacer a tu bebé, es un espacio donde no se separa a los bebés, en donde mamá y bebé puedan estar cercanos el mayor tiempo posible, que en la primera hora de preferencia no se les separen los cuerpos de mamá y bebé del mismo cuarto y del mismo espacio físico, que se les permite estar en piel con piel en cuanto nazca bebé, para que en cuanto bebé pueda y mamá pueda, se agarren a besos todo lo que sea posible y el bebé esté con el espacio del pecho de su mamá disponible lo más pronto posible, que haya la menor cantidad de intervenciones posibles.
que se les permita tener acompañamiento y atención cercana y necesaria todo el tiempo posible. Y yo creo que esto es muy importante, que no se vea en el último momento, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, a veces hay críticas muy severas, pero son necesarias y tú no puedes decidir qué vas a hacer cuando ya estás pariendo, ¿no? Es algo que tú tienes que revisar desde mucho antes, ¿no? Con qué elementos. Con Caro incluso lo pusimos en el libro de A Toda Teta, que tenemos que cambiar la cultura, por ejemplo, de esto que se hace en México, que se llaman los baby showers, ¿no? Esta cuestión de que se reúnen, digo, algunos ya hay, ¿no? Ya hay, pero en general se reúnen para hacer algunos juegos bastante superficiales, me parece a mí, para regalar tiberones y un montón de cosas que la cría no va a necesitar o que no son urgentes, y que creo que tendríamos que hacer más bien un esfuerzo, ¿no? Comunitario, como comunidad humana, de hacer, sí, está bien, una reunión de una red de apoyo con la que va a contar esa nueva familia, esa nueva mamá, para propiciar elementos que la lleven a tener una buena lactancia, pero también otras cuestiones, porque van a venir los cólicos, van a venir una serie de cosas, ¿no? Que viene cuando llega la llegada del bebé o de la bebé. Y entonces yo creo que sí, también como cultura tenemos que ir revisando estas prácticas que damos por sentadas, que damos por hecho, que hoy en día la gente se gasta un dineral en la develación de si es XX o XY, el bebé que van a hacer y colores y demás, cuando de fondo se están dejando de lado todos estos elementos tan importantes en el momento del nacimiento, en el momento de la atención al parto, en esta primera semana de vida. Entonces yo creo que también como sociedad, y para exigirle al Estado de las políticas sanitarias que hay que cambiar, como sociedad también tenemos que despertar. La gente joven que está pensando algún día en ser papá o en ser mamá, se lo tienen que ir pensando y nos tenemos que ir preparando. Lo único que puede cambiar un sistema es transformar nuestra ignorancia a conocimiento más amplio. Muy bien dicho lo que mencionas, Geo. Y bueno, una de las alternativas que también nuestra audiencia puede tomar en cuenta es este libro que recientemente publicaron y que veo lo traen por ahí, A Toda Teta, que va a ayudar muchísimo a las mujeres que están en este proceso de ser madres. Y también a personas del sector sanitario que quieren ejercer mucho mejor su profesión. Para ginecobstetras, para parteras, para enfermeras, para dulas, pediatras, ¿no? A estudiantes, ¿no? Sí, la verdad es un buen regalo. Si van a ir a algún baby shower, es un gran regalo, pero léanlo antes, porque como sociedad es urgente y emergente apoyar las lactancias a todas.